Se viene una nueva charla, ¿no? Después de aquel encuentro que tuvimos aquí en el canal, que lo adelantábamos. eh, Ahora con la temática de lo que es abuso, violencia y abandono, como disparadores, ¿no? Contanos un poquitito, porque bueno, obviamente que son temas que llaman mucho la atención y de los que se debería de hablar, ¿no? Hay que hablar y vos lo estás haciendo y te le animás también. Exactamente, sí, son temas que son muy vigentes, Ujú. que se deberían de hablar, pero lamentablemente es lo que se busca callar, ¿no? Claro. Y este disparador salió en la última charla ahí de estrés y bueno, salió la propuesta también. Así que bueno, decidimos presentar esto, sí, que como título general podríamos decir basta de silencio y Claro. vamos a hablar acerca de abuso, violencia y abandono, bueno, con datos alarmantes, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, hay datos entonces que llaman la atención por lo que decís. Hay datos alarmantes a nivel mundial, a Ujú. nivel nacional bueno, que están ahí al lado nuestro, ¿no? Mira, para decirte, para tener una idea, hasta el año 2024, la última estadística en el mundo por año, 370 millones de personas se declararon, y son casos denunciados, ¿no? Ujú. Mujeres y niños abusados. Bien. En la Argentina solamente más de 8.300 casos mensuales, Ujú. mensuales. O sea, por día están habiendo 280 denuncias de abuso entre mujeres y niños. Son Bien. datos realmente que asustan. Bien. Eh, ¿Vienen de la mano abuso, violencia y abandono o no siempre? Porque pareciera que son, viste, Muy unidas, ¿no? cercanos. Sí. En la mayoría de los casos están un poco relacionados, ¿sí? Ujú. No es así como una constante, pero generalmente hay un déficit, ¿no? Eh, no a la vista, ¿no? A Claro. la vista, a la afuera, Ujú. uno piensa que está todo perfecto. Es más, se ve como más sobreprotección a veces, Ujú. ¿no? Pero internamente hay una realidad muy distinta y muy triste para lo que le están sufriendo. Claro. Se va a ir tocando tema por tema, digamos. Se arrancará hablarás de abusos, este, y después hablarás de violencia y luego de abandono en sí, más allá de la relación que puedan llegar a tener. Sí, la propuesta está lanzada así como de lo más leve, podríamos decir, a lo más fuerte. Ujú. Siempre nuestras charlas son dinámicas y vamos respondiendo más a la demanda del público, de alguna manera. Así que eso lo vamos manejando Claro. a la necesidad que veamos en el momento. Pero sí, van a ir así en forma progresiva y en lo que más detalle y puntualizamos en esto, ¿no? De lo que es abuso, porque el 80% de todos estos datos que te tiré, Ujú. el 80%, el 80 está dentro de la familia, el Pues peligro, tremendo, ¿no? tremendo. Entonces, es tremendo Sí. y es una información muy sensible, entonces a veces no se quiere ver, no se quiere denunciar o no me acerco a escuchar porque no quiero por ahí reconocer, ¿no? Le vas a detectar si a tu hijo, a tu sobrino, a tu amigo, a tu Ujú. vecino, de alguna manera podés darte cuenta de si está pasando por esto y no lo está queriendo decir o no lo está sabiendo, ¿no? Claro. Eh, Tremendo, ¿eh? Qué entonces, bueno no hablar de es para poder números, ayudar. tener un conocimiento de realmente lo que está pasando, ¿no? Sí. De visibilizar algo que por ahí no se habla. Ujú. No se habla porque obviamente al ser intrafamiliar, la mayoría de los casos, obviamente estamos hablando de denunciar a un ser querido, ¿no? Ujú. Más allá Claro. de lo que sintamos, estamos denunciando a un ser querido. Entonces, Ujú. es muy difícil, un tema muy sensible, por eso no se va a exponer a nadie, Ujú. que vayan a la charla, que vayan a la charla no quiere decir que estén siendo afectados o pasando por esto, Claro. pero sí podemos ir para poder saber y detectar en otros y poder ayudar a otros también, ¿no? Claro, muchos casos de abuso, hay estadística y demás, que están por fuera de la estadística, seguramente incluso sean hasta mayores a los denunciados, ¿no? Muchos no existen. No existen, claro. Ujú. Pasan puertas adentro y ahí quedan. Exactamente. Hay dos factores que suman a esto. Una es la que acabamos de mencionar, que son familiares y no quieren denunciar al familiar, Ujú. aunque están sabiendo que está pasando. Claro. Y hay otra estadística alarmante, que entre un 70 y un 80% de todos los que van denunciando se enteran de que existe esto
cuando asisten a una charla o acceden a una información externa. Porque hay muchos ni siquiera están sabiendo que lo que están viviendo es un abuso. Claro, Porque hay muchas clases de abuso, ¿eh? No claro. solamente cuando llegamos a algo físico, ¿no? Ujú, Hay muchas clases de abuso y etapas previas a esto. claro. Entonces la idea es alertar y poder saber cuándo está pasando antes de que suceda lo peor. Claro, cuando uno piensa en abuso, piensa lo primero es en abuso sexual, ¿no? Sí, Pero muchos abuso tipos. psicológico Ujú. se da y mucho Abuso también. laboral. Laboral, digamos, claro, uno se va con el abuso sexual, pero está claro que hay un montón de sinónimos de abuso, ¿no? Sí, 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 eso suma muchísimo. Y hay otras cosas que no se tienen en cuenta, por ejemplo, abuso sexual psicológico, Bien, ¿no? Porque a claro. veces estamos teniendo algo físico, pero es psicológico, pero con tinte sexual. Entonces, Ujú, es también, ¿no? Un camino que uno tiene que ir recorriendo. Y Es ujú, un tema realmente, realmente interesante. sí, otra de las cosas es que no tienen sexo. Sí. No necesariamente tiene que ser mujer, varón, X o lo que sea para recibir un abuso, en este caso. Vos sabés que ese es un buen punto el que acabas de tocar, porque generalmente se relaciona más a las mujeres y se detecta o se denuncia más en mujeres, pero ujú, bueno, sabes, la cantidad de varones que claro. están sufriendo lo mismo, pero son menos los que denuncian esto Ujú. siendo varones que mujeres, ¿no? Ujú, Entonces también es algo para tener en cuenta. ujú, Tiene una explicación, en realidad habla de vergüenza de un hombre, por eso es el que menos denuncia. claro. Creo que en algún momento lo charlamos con algún Ujú. especialista y esto es lo que nos explicaba, ¿no? Al ser más vergonzoso un hombre, por ahí no lo denuncia. Exactamente, ese es uno de los factores que más predomina, una excusa podríamos decir que más predomina y es totalmente entendible por ahí. Ujú. Pero bueno, yo me dedico en mi especialidad, hago pediatría, ¿no? Ujú, Entonces por ahí abordar, los chicos por ahí no te van a poder expresar claro. claramente lo que está pasando, Ujú, pero vamos a ver formas de darse cuenta a través del dibujo, a través de las expresiones, a través de conductas, a través de formas del lenguaje no verbal, ¿no? claro. De cómo darse cuenta. Ujú. Bueno, hablamos de abandono también, ¿eh? ¿Hacia dónde se apunta cuando uno habla de abandono en sí? Mira, vamos a hablar acerca de abandono general, Ujú. pero también me preocuparon algunos casos de abandono en mayores, sobre todo Adultos de mayores. abuelitos, de Ujú, gente mayor, ujú. exactamente, de cómo podemos estar por ahí incursionando en esto, ¿no? No son datos tan alarmantes como Claro. lo que estamos viendo de violencia de abuso, pero sí, también es un tema que podamos tener interesante para tener en cuenta. Sabes que en etapa de pandemia se notó mucho el abandono hacia adultos mayores, ¿eh? Porque tenían que resolver distintas cosas con la tecnología y ahí empezaron a notar que los abuelos estaban solos, solos, Ujú. solos, porque no tenía quien les resuelva eso, y en muchos hogares estaban realmente abandonados, los visitaban una vez por semana, con suerte, alguien, algún vecino les daba una mano, y acabas de tocar un tema del que no se habla y mucho, que tiene que ver con los adultos mayores, ¿no? ¿Cuántos están solos y abandonados por su propia familia? Y ni que hablar aquellos que son usados económicamente, ¿no? Uf. Voy, te cobro el salario, el haber y no te veo más y te lo saco todo Sí, y... o le pasa el mínimo, 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 diciendo que me lo había cobrado. Claro, exactamente. Esto pasa. Generalmente relacionamos abandono con decir, bueno, lo dejo ahí tirado, pobre, y no lo veo más. No, esto que acaban de mencionar es justamente la mayor incidencia, ¿no? Hay Ujú, otro tipo de abandono, aún estando al lado, aún viviendo con claro, esas personas, también. son datos interesantes. Y esto de las pantallas y de la tecnología que acabas de mencionar, ¿no? Eh, También cómo eso hace que nos aislemos cada vez más y que eso haya una incidencia mayor en abandonos en todos los niveles, a Ujú, nivel de los hijos, de las esposas, esposos y obviamente también en los adultos mayores, ¿no? ujú. Nos aísla cada vez. Bien, bien. Ujú. ¿Cuándo va a ser la charla, Hugo? ¿Y tiene algún costo en este caso? No, como todas las charlas que nosotros estamos ofreciendo son totalmente gratuitas, al contrario, estamos ofreciendo siempre material gratuito que se puedan llevar para que puedan compartir y puedan seguir desarrollando este tema en sus casas. Va a ser el 24 de mayo, Ujú, el 24 de mayo, dentro de los 3 sábados más. Sábado cae a las bien, 19 horas en el salón ahí que nos está prestando el Sindicato Luz y Fuerza en bien, Pueblos Originarios 480. Ahí está el graph en bien. pantalla, creo. Perfecto, perfecto. 19 horas entonces va a ser la charla. No se le va a preguntar cuestiones personales a nadie le van a preguntar, vos viniste acá porque fuiste abusado o sufrís violencia, digamos, eso no va hacia ese lado, eh, para que Para quede nada. claro, ¿no? Que es así.
Para nada, exactamente, y gracias por recordarlo, porque sí, no se busca exponer a nadie, la charla va a ser para todos igual, es una charla informativa, obviamente con un ida y vuelta, un feedback de preguntas, van a haber un espacio para poder hacer preguntas anónimas, Ujú, para que nadie sepa del mismo público quién está preguntándolo, claro. así que con total tranquilidad pueden ir, y después obviamente hay un espacio para hablar en privado cuando termine la charla, con números de teléfonos también y con profesionales para poder ayudar en casos que alguno lo requiera en forma particular, personal y privada.